Hermanos y hermanas de nuestra catequesis de adultos, vamos al encuentro con Jesús. Es una alegría estar compartiendo nuevamente con ustedes, como cada sábado, con repetición los domingos, esta experiencia tan especial. Vamos al encuentro con Jesús. Esta experiencia que Suyapa Medio, junto con la Oficina Arquidiocesana de Catequesis, está propiciando para que ustedes y yo renovemos esa dicha de poder encontrarnos con el Señor. En esta secuencia lógica de la fe, hemos comenzado por despertar la fe. Luego profundizamos la fe, los contenidos de la fe a través del credo. Luego purificamos nuestra fe para luego proyectar nuestra fe en la misión. Así nos lo dice el Directorio para la Catequesis en el numeral 261. Nosotros estamos ya en esta parte del credo en la cual confesamos nuestra fe diciendo creo en Jesucristo. Y hoy, de una manera especial, después de haber visto todos los títulos cristológicos del credo, vamos a adentrarnos en la infancia y la vida pública del Señor Jesús, nacido de la Virgen María. Es el tema que les queremos compartir en este día. Junto conmigo están también las hermanas de este equipo de formadores arquidiocesanos que me acompañan para esta experiencia y que brevemente nos van a saludar. Tenemos a la hermana Gloris. Buenas tardes, ¿cómo están, hermanos y hermanas? Mi nombre es Gloris Alvarado Matute y pertenezco a la parroquia San Francisco de Asís de Baile Ángeles. Mucho gusto. Bienvenida, Gloris. También está con nosotros la hermana Iris. Hola, hermanos y hermanas. Bienvenidos a un programa más. Mi nombre es Iris Castellanos y soy de la parroquia Santa Teresa de Calcuta. Bienvenida, Iris. Y también con nosotros está la hermana Gladys. Hola, hermanos. Un gusto nuevamente saludarles. Gladys Ferreira en la parroquia San Martín. Bienvenida Iris, Gloris, también a Gladys y a todas y a todos que estamos en esta experiencia involucrados. Tan bello de ir compartiendo este caminar de fe a través de la catequesis de adultos. Queremos también verlos y escucharlos a ustedes, ver esa creatividad con la cual ustedes podrían dar este tema. Recuerden, la lógica de la parte del credo es cómo yo he recibido este tema y cómo voy a dar este tema. ¿Cómo hablarían ustedes de esos títulos cristológicos del Señor Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios, eso tan especial que nos dice el credo? Vamos a verlos y a escucharlos entonces en los videos que nos envían desde casa. ¿Cómo recibí el tema? Yo recibí el tema con una oración fundamental de nuestra fe católica que dice: creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Cómo daría el tema? Yo lo daría presencial en un salón de catequesis. ¿A qué personas? A jóvenes de 14 y 16 años. ¿Qué recursos utilizaría? Yo utilizaría los mimos representando las citas bíblicas y rotafolio. ¿Y por qué mimos? Siento que es una forma de interactuar de los jóvenes, ¿verdad? Porque el mimo es de ver lo que está visible a lo invisible. Ellos representarían, y el joven que está enfrente, creo yo, que absorberían porque estarían atentos a lo que haría el joven que esté enfrente con sus mímicas de teatro. ¿Qué citas bíblicas utilizarías como base? Yo utilizaría Lucas 4 del 18 al 19. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. El Espíritu del Señor está sobre mí. Él me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres, para anunciar la libertad a los cautivos y a los ciegos que pronto van a ver, para poner en libertad a los oprimidos y proclamar el año de la gracia del Señor. Palabra del Señor. ¿Cuál sería la idea principal que resaltarías? Yo digo que la idea principal sería el Espíritu del Señor
está sobre mí porque Él me ha ungido. ¿Cómo recibo la catequesis? Pues con mucho agrado, ya que me proporciona herramientas que me ayudan a profundizar en la fe y también a desarrollar una mejor catequesis. ¿Cómo desarrollo o cómo voy a desarrollar la catequesis? Pues dando las palabras de bienvenida y teniendo un acercamiento con los niños jóvenes preguntándoles cómo se encuentran. También con la oración, pero antes, previo, con un canto, para buscar ese momento especial, ese acercamiento y esa intimidad con Jesús, una dinámica que esté muy relacionada con el tema. Eso es fundamental. El tiempo, 40 a 45 minutos, empleando técnicas de aprender haciendo rompecabezas, utilizando el credo y donde se pueda resaltar el tema. En este caso, creo en Jesucristo. Otra técnica es proporcionar muchas palabras, muchas letras para formar frases como tú eres mi hijo amado, mi predilecto, por ejemplo, o letras para que formen palabras como amor, caridad, comprensión, perdón, entre otras. Otra técnica sería un bingo o biblialotería, utilizando pues la palabra y con la cita bíblica de Lucas capítulo 4 versículos 18 al 19 con palabras del credo. Ya pueden ser con dibujos o con palabras. Como son adaptables, si los niños son pequeñitos se pueden hacer con dibujos, el bingo o la biblialotería, o también con palabras. Y pues recalcando también en los niños la importancia de dejarnos encontrar por el Señor Jesús. Ya para finalizar, pues si estamos en la iglesia, visitar el Santísimo, y si no, pues una oración final que la desarrollen o que la hagan los niños o los jóvenes. Es la manera en cómo yo voy a desarrollar este tema. Qué bueno es, hermanos y hermanas, verles y escucharles y ver todo ese torrente de creatividad que nos edifica tanto, porque nosotros aquí desde este set, con mucho amor, preparamos este tema, pero sabemos que el tema es amplio y que los carismas son diversos, de manera que otros pueden decir, a mí me gustaría darlo de esta forma, o darlo en este ambiente, o utilizar estos recursos, y eso nos va edificando muchísimo. Así es que siempre les animamos que hagan este esfuerzo de ver cómo, de contarnos, ¿cómo darían ustedes este tema que estamos compartiendo? Por ejemplo, hoy que hablamos de la infancia y la vida pública del Señor Jesús. ¿Qué les parece entonces si nos ponemos en sintonía con el Señor para iniciar este momento tan especial hoy que hablamos de ese misterio de la infancia y de la vida pública del Señor Jesús? Vamos a dejarnos guiar por este canto, inspirar por este canto de este grupo que se llama Brotes de Olivo, que nos habla con una pregunta: ¿quién eres tú? Ya en el programa anterior decíamos que la pregunta de Jesús es: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Pues hoy es como que nosotros a través de este canto le preguntáramos a Jesús: ¿quién eres tú? Vamos entonces a ponernos en oración, invocando la presencia de Dios, diciendo juntos: en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y ahí donde estamos, hermanos y hermanas, en su casa, en su habitación, en su trabajo, o en ese lugar donde han dispuesto para vivir este encuentro de catequesis, les invitamos a que tomen esa actitud de oración. Vamos a escuchar el canto y luego a elevar nuestra oración. Jesús, ¿quién eres tú? Tan pobre al nacer, que mueres en cruz. Tú das paz al ladrón
inquietas al fiel, pero digas perdón. Tú, siendo creador, me quieres a mí, que soy pecador. Tú, dueño y Señor, me pides a mí salvar la creación. Jesús, ¿quién eres tú? Tan pobre al nacer, que mueres en cruz. Tú das paz al ladrón, inquietas al fiel, prodigas perdón. Tú, siendo creador, me quieres a mí, que soy pecador. Tú, dueño y Señor, me pides a mí salvar la creación. Jesús, ¿quién eres tú? Señor Jesús, tú que te has dignado, siendo el Hijo de Dios, a venir entre nosotros, a encarnarse en las entrañas purísimas de la Virgen María, a nacer en la humildad, en la pobreza, a caminar entre nosotros, a vivir todas las situaciones que nosotros como seres humanos vivimos en nuestro mundo, en una cultura, en un hoy en el cual nos toca vivir. Nos ponemos en tus manos hoy pidiéndote tu asistencia. Sabemos que tú nos has dicho, donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Y nosotros desde este set acompañamos a cada hermano o cada hermana que se dispone a vivir esta experiencia virtual. Gracias por estar en nuestro corazón. Envíanos a tu Espíritu Santo para que así como fecundó las entrañas de la Virgen María, también haga esa obra en nosotros. Que esa palabra que eres tú se haga carne en nosotros y podamos también nosotros, así como lo hizo ella, darla a luz, hacerte presente con nuestras palabras y gestos en el hoy de nuestras vidas. Y a ti, Virgen María, que acompañaste al Señor Jesús desde el momento de su concepción hasta la cruz y ahora vives gloriosa con Él, también te pedimos que nos guíes, que intercedas por nosotros ante Él y nos lleves al corazón siempre de tu Hijo amado, por Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Y quedamos reunidos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Estamos entonces compartiendo. Vamos a adentrarnos ya en esto tan especial que rezamos en nuestro credo, empezando por la infancia del Señor Jesús. Y entonces, nosotros lo primero es que si nos basamos en los evangelios, sabemos que los evangelios tienen un orden cronológico, que tal vez no es el que aparece en la Sagrada Escritura. Primero, el primer evangelio escrito fue Marcos, luego Mateo, luego Lucas y luego Juan. Y nosotros podemos testimoniar en esa escritura de los grandes escritores sagrados una evolución, podemos decir, respecto al tema de la infancia del Señor Jesús. Marcos, por ejemplo, comienza de Jesús desde la vida pública, ya el misterio de su pasión, muerte y resurrección. Luego, el siguiente evangelio, que es Mateo, ya nos habla de la infancia del Señor Jesús. La forma, dice San Mateo, Cristo vino al mundo de la siguiente manera. Y entonces comienza a relatar todo lo que es la encarnación, sobre todo la forma en que Dios hablaba a José a través de sueños, como después los misterios del nacimiento, de la infancia del Señor Jesús. Luego, San Lucas, que es prácticamente el que nos ha dejado toda esa riqueza de la visita del ángel con la cual comienza toda nuestra historia de salvación en Cristo Jesús, y todos los misterios que nos relata de su nacimiento hasta su adolescencia y luego la vida pública. Hay que decir, San Juan, que es el último de los evangelistas en ser escrito, de haber escrito su obra, nos habla no solamente de la infancia del Señor Jesús, sino
de su preexistencia, cuando dice, en el principio el verbo estaba en Dios y el verbo era Dios. Y así entonces nosotros queremos también adentrarnos a la par de lo que es la Sagrada Escritura, también con lo que es el catecismo de la Iglesia Católica, ¿verdad, hermana Iris? Así es, Padre, hermanos y hermanas. Nosotros sabemos que nuestra fe en Jesús como nuestro Señor y Salvador nos propone como principio de todo el misterio de la encarnación, lo cual aparece definido en el catecismo de la siguiente manera. Y lo leemos en el numeral 461. La Iglesia llama encarnación al hecho de que Dios haya asumido una naturaleza humana para llevar a cabo nuestra salvación. Este acontecimiento de dimensiones tan profundas lo leemos en los evangelios, lo celebramos en la liturgia y lo reflexionamos en la teología. Pero sin embargo, se trata de un misterio, lo cual pues significa que es algo profundamente inagotable, fuente de vida y salvación para nosotros. Es decir, así como nos habla el catecismo, es un misterio, es la palabra que utiliza el catecismo para referirse a la vida de Jesús. Y sin embargo, hablando del misterio, como decía la hermana Iris, que es algo tan grande, tan insondable, tan profundo, muchas veces es el peligro que nosotros tenemos, ¿verdad?, de empobrecer un poquito el misterio, sobre todo cuando nos referimos a la infancia del Señor Jesús. Dicen algunos grandes estudiosos de la Biblia y autores espirituales, ¿a qué se referirán cuando nos dicen que hemos empobrecido un poco la experiencia del misterio de la encarnación y el nacimiento del Señor Jesús, hermana Gladys? Padre, que ciertamente cada año pues la liturgia nos propone vivir esta hermosa experiencia y es un acontecimiento hermoso el que llamamos la Navidad. Por cierto, a mí me encanta esa fecha, ¿verdad? Las luces, toda la emoción que impera a los cristianos católicos que estamos viviendo este momento tan bonito. Claro, pero es que de alguna manera esto ha trascendido, ¿verdad? La liturgia hace una celebración y nos ha ayudado la Iglesia de alguna forma a abonar en la cultura, pero también lo podemos ver de dos formas, Padre, una forma positiva y una forma negativa. Sí. La positiva es eso que la Iglesia ha permitido, abonar un poquito a nuestra cultura donde la gente se prepara con emoción, con entusiasmo, alegría, inclusive sacan sus mejores nacimientos, dando simbolismo a este tiempo hermoso. Y también vemos el aspecto negativo, que es donde tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, porque creo que todos hemos caído en esto, es que se está convirtiendo en algo como folclórico. Y no es un aspecto folclórico, no es eso lo que realmente la Navidad quiere representar, sino más bien que tengamos claro que es ese acontecimiento importante, el nacimiento, la encarnación del Señor Jesús. Ese Jesús que vino a dar vida a nosotros a través de este acontecimiento. Y también, lastimosamente, el consumismo. ¿Cómo hemos caído en el consumismo? Y todos caemos en eso, en que vamos a estrenar, nos preocupamos por lo material, las personas colocan su árbol de la mejor forma, con las mejores luces, y no ponen un nacimiento que es el símbolo de la Navidad, para representar y recordarnos esa gracia de Dios, ¿no? Qué bonito, porque realmente la Iglesia en tantos aspectos ha enriquecido la cultura, ¿verdad? Pero ciertamente a veces es de dejarse llevar solo por la parte cultural y hacer la fiesta y la comida y la reunión. Qué bonito es eso, porque imagínense que tal vez en nuestra cultura no existiría ese tiempo en el año con el cual intercambiamos un regalo, un saludo. Pero el peligro entonces en esa parte sería quedarnos solamente en lo cultural, en la fiesta, sin volver a lo que nos enseña tal vez la Iglesia, el Evangelio. ¿Qué podríamos decir entonces respecto a lo que nos dice el catecismo, la Iglesia, la profundidad de los misterios del nacimiento y la infancia del Señor Jesús, hermana Gloria? Bueno, nosotros encontramos una enorme riqueza en lo que es la infancia de Jesús. Para el caso, encontramos lo que es su preexistencia, como el verbo de Dios. Sabemos que al principio existió la palabra y la palabra era Dios. Luego tenemos la encarnación, como ya lo mencionaron, a través del seno de María, ¿verdad? Se hizo humano, se hizo carne.
luego el nacimiento de Jesús. Y también tenemos conocimiento, todas sabemos que el nacimiento de Jesús fue de la manera más humilde, en un establo, rodeado de animales. La circuncisión, que en el Antiguo Testamento los hijos de Israel se circuncidaban para marcar que eran descendientes de Abraham, provenían de la descendencia de Abraham. A Jesús al 8º día lo circuncidaron. Luego el hecho de la Epifanía, ¿en qué consistía? Cuando personas de diferentes razas, de diferentes religiones del mundo vinieron a adorar al Mesías que había nacido. Esto lo tenemos en la visita de los 3 Reyes Magos, que representaban religiones de diversas partes del mundo. Bueno, después la presentación del templo. La presentación en el templo del niño de Jesús también era rito en el Antiguo Testamento, que el primogénito lo presentaban en el templo, ¿verdad? Luego la huida de Egipto. También conocemos que cuando iban en su peregrinación huyendo de Herodes, que dio un mandato de que eliminaran, que mataran a todos los niños, ¿verdad? Para caer por último en la peregrinación rumbo a Jerusalén. Y cuando María y José buscan al niño, que ellos creían que iban con otros niños, y se dan cuenta de que no estaba. Entonces a esto le llamamos cuando el niño se pierde y lo encuentran, regresan y lo encuentran en el templo, maravillado, escuchando catequesis de los jefes del templo. En el catecismo de la Iglesia, estos hechos los podemos encontrar agrupados o resumidos en los preparativos, que viene siendo la preparación que hizo Juan el Bautista, donde decía, alerta, detrás de mí viene el que va a bautizar en el Espíritu, que él nos bautizó con el agua. Después de los preparativos con la figura de Juan el Bautista, vendría el nacimiento de Jesús, ya mencionamos en qué condiciones. Luego la infancia de Jesús y posteriormente la vida oculta. Esto lo podemos encontrar, hermanos, en el catecismo de nuestra Iglesia Católica, en los numerales 522 al 534. Qué bonito, tantos episodios que nos presenta, porque nosotros decimos la infancia del Señor Jesús y hay tantos episodios que son netamente un evangelio. Como decíamos, el peligro es hacerlo algo cultural. Qué bonito ciertamente hacer una pastorela, hacer una posada, pero no una buena noticia que toca nuestra vida, así como que nos invita a cambiar, realmente nos invita a todo lo que es el evangelio. Imagínense, la Sagrada Escritura, el catecismo, como nos dice que nosotros podemos profundizar tanto, pero hay incluso otros medios pedagógicos con los cuales nosotros meditamos, ¿verdad? Así es, tenemos un recurso espiritual maravilloso que es el rezo del Santo Rosario. Y como todos sabemos, está al alcance de la mayoría de la población, del pueblo, ¿verdad? Y pues desde ahí podemos meditar, ¿verdad? Y comenzamos meditando sobre la infancia de Jesús en los misterios de gozo, en donde vemos y meditamos, podemos decir, el anuncio del ángel, la visitación a Santa Isabel, el nacimiento de Jesús, la presentación del niño Jesús al templo y el niño Jesús perdido y hallado en el templo. Qué bonito, ¿verdad? Porque realmente es tanta la riqueza pedagógica con la cual nosotros podemos acercarnos a lo que es la infancia, bueno, desde la concepción, la infancia del Señor Jesús, su crecimiento, que nosotros creo que si aprovecháramos toda esta riqueza, nos sumergiríamos mucho más en lo que decíamos de ese misterio, es decir, esa riqueza insondable que nosotros tenemos. Y claro, nosotros pues desde aquí vamos a tocar ciertos puntos, porque claro que un programa no da para tocar todo eso que hemos mencionado hasta el momento, pero recordemos lo que nos dice también el catecismo. Por ejemplo, en el catecismo, en el credo apostólico,
nosotros decimos en esta parte referente a la concepción, el nacimiento del Señor Jesús, dice que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de María Virgen. Es decir, es un poco escueto lo que nosotros rezamos porque por eso es un símbolo de la fe. Y dice el credo niceno, por ejemplo, en estas palabras nos dice que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María Virgen y se hizo hombre. Dice, eso es lo que nosotros rezamos en el símbolo de la fe. Y queremos entonces dejarnos guiar por estos imperativos que nos dice el credo. Y vamos a hacerlo, pero después de esta pausa, hermanos. Así es que no se nos vayan, ya continuamos reflexionando sobre lo que es la infancia y la vida pública del Señor Jesús. Hermanos y hermanas, estamos con ustedes compartiendo este tema de la infancia y la vida pública de Jesús. Lo hemos titulado Jesús nacido de María Virgen. En esta primera parte, que siempre nos acercamos un poquito a nuestra realidad, decíamos que existe una tendencia a culturizar lo que es el nacimiento y la infancia del Señor Jesús, que es algo muy bonito, ¿verdad? Realmente, si nosotros lo aprovechamos bien, es una riqueza que ya tenemos dentro de nuestra cultura, que llega el tiempo en el cual se prepara, viene el Adviento, viene la Navidad. Puede ser un gran recurso pedagógico, pero con el peligro de que a veces puede ser algo solamente guiado por el consumismo, por la parte cultural, sin que nosotros también aprovechemos lo que debería aprovechar todo agente de pastoral. Con ese recurso pedagógico y cultural, también llegar con la palabra de Dios. Respecto a eso, el catecismo nos dice, y vamos a ver por qué será que el catecismo nos dice que todo en la vida de Jesús es un misterio. Incluso nosotros cuando rezamos el rosario, por ejemplo, dice, son los misterios gozosos, luminosos, todo esto, así decimos, o cuando los anunciamos, entonces decimos primer misterio, segundo misterio, tercer misterio, y así, entonces nosotros tenemos esa palabra, pero ¿qué significa la palabra misterio para nosotros? Hermana Gloria, ¿nos podía explicar un poco? Bueno, como todos sabemos también, la palabra misterio en la Voz Populi, ¿qué significa? Algo como secreto, escondido, a veces hasta esotérico, algo que nos da temor. Y si nos recordamos cuando presentan alguna película en la televisión y que dice una película de misterio, nos ponemos ahí engrifados, nos da miedo. Y hay gente que no soporta y dice, y mejor lo apaga, porque eso es lo que significa en la voz del pueblo, ¿verdad? Pero cuando nos referimos al misterio de Jesús, nada que ver. Tiene diferente significado, porque el misterio de Jesús es el misterio pascual. ¿Y cuál es el misterio pascual? El misterio de la cruz, el misterio de la muerte, de la pasión, de la muerte y de la resurrección de Jesucristo. Entonces, ¿qué significa este misterio pascual? Significa vida, significa un morir al pecado y un nacer a una vida nueva. Es diferente que el concepto que el pueblo maneja, ¿verdad? También cuando manejamos nosotros, cuando rezamos el rosario, que decimos primer misterio, segundo misterio, tercer misterio, etcétera, estamos hablando o nos quiere expresar que esto significa vida, significa un cambio de hábito de vida que nos da un gozo, una tranquilidad, una paz, ¿verdad? Así es que entonces no pensar que cuando decimos el misterio de Dios o el misterio de Jesús es porque algo escondido, tenebroso, oculto, no, sino la forma en que Dios nos da vida, ¿verdad? Porque el gran misterio de Jesús es el misterio pascual. Entonces, primer misterio es como decir, de esta forma es como Jesús nos da vida a través de su encarnación, de su nacimiento, de su presentación en el templo. Esta es la forma en que Jesús nos va dando vida. Nos dice entonces a ese respecto que todo en Jesús, como Salvador, como Dios hecho hombre, comienza a través del misterio de la encarnación. Ya lo definíamos y yo quiero volver a la definición del catecismo que encontramos en el numeral 461. Dice, la Iglesia llama encarnación al hecho de que Dios haya asumido una naturaleza humana para llevar a cabo nuestra salvación. Son dos líneas nada más que puede ser. Pero ¿qué nos quiere decir? Yo quisiera como resumirlo en decir esto, ¿no? Dios se ha hecho hombre para salvarnos.
Eso es lo que quiere decir. Dios se ha hecho hombre para salvarnos. Me gustaría incluso que los hermanos ahí piensen, mediten un poco, repitan eso así en su mente. Dios se ha hecho hombre para salvarnos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que ha elegido un camino de ser divino, de ser Dios. Empieza el camino de la humanidad porque se ha hecho carne, ha nacido como todo niño. No es que nació un niño superdotado, extraño, ¿no? Un niño, como dice, ya que hablábamos de cuando fueron los magos a adorarlo, cuando fueron los pastores, ¿qué es lo que encontraron? Al niño junto con su madre, es decir, como un niño más tal vez que ellos habían visto. ¿Qué implicaciones tiene entonces la encarnación para nosotros? Ya hablando de algo más práctico, podemos decir. Qué bonito todo esto que han hablado, hermano, y qué interesante, ¿verdad? Y es que de hecho hay dos implicaciones importantes. Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Y esto es importante, hermanos, que lo tengamos claro, porque el catecismo de la Iglesia lo enfatiza y debe ser así. Es 100% Dios y es 100% hombre. Ver a Jesús como hombre es un desafío, sobre todo en nuestros tiempos, porque normalmente en las prédicas solo nos referimos a Dios, pero olvidamos a ese Dios hombre que se nació. Ya Gloria nos explicaba todo el proceso del nacimiento, todo su proceso de los milagros que Él hizo siendo hombre, ese Dios siendo hombre, cómo nos enseñó a vivir en esta tierra. Y se hizo, ¿verdad? Como nosotros, vivió, sintió, sufrió. Esa forma, cómo afrontó Dios la muerte, cómo afrontó ese Dios hombre en la cruz para enseñarnos el ejemplo de cómo también esa resurrección viene a ser la luz y la salvación para nosotros. Dios se ha hecho hombre y esto significa que Dios quiere salvar al ser humano por el camino de la humanidad. Es decir, qué bonito, Padre, cuando decimos cómo Dios se viene a hacer como yo para enseñarme que en medio de mi debilidad, de mi pecado, pues como ser humano, también puedo alcanzar la gracia de la salvación. Que no estoy alejada de alcanzar esa gracia. Y qué hermoso porque Él nos dice, ¿verdad? Que es importante, ¿verdad? Que el hombre religioso no se muestre a sí mismo como alguien iluminado, que se crea más o alguien elegido, que por sus capacidades es superior. No. Dios ha hecho lo contrario, hermanos. Ha querido mostrarse humano, como tú, como yo, y eso a mí me llena de mucho amor, mucha emoción, porque veo como Él decía, ¿verdad? Un escritor espiritual dice, si quieres ser divino, hazte humano como Dios lo hizo. Qué bonito, porque nos damos cuenta, hermanos, que no estábamos lejos de sentir a ese amor tan cerca, y que Él quería realmente mostrarse, mostrarnos toda esa gracia, haciéndonos ver de que no estamos, pues, ¿verdad?, separados del amor de Dios. O sea, que ese humano lo pudimos tener, lo pudimos sentir. Dios se hace hombre, Dios se hace humano. Me gustaba mucho un detalle de lo que decía la hermana Gladys, que a veces nosotros como religiosos, como gente de iglesia, vamos a un retiro espiritual o estamos en un movimiento, algún grupo, y ya queremos tener los superpoderes, ser los superpredicadores, ser personas que con una palabra o con extender la mano ya casi hacer que todos, casi como magos, ¿verdad? Pero no, Dios en cambio se hace hombre, se hace humano. Y hablando de esta humanidad, Jesús, Hijo de Dios, como decíamos en el tema pasado, es también Hijo de María. Para nosotros es tan especial este detalle que nos han heredado nuestros evangelistas en los escritos del Nuevo Testamento, que ese detalle, nacido de María Virgen, nosotros amamos tanto a la Virgen María. ¿Qué podríamos decir entonces también de la Virgen María en este papel de la encarnación, del nacimiento, de la infancia del Señor Jesús? Que sin duda no se puede hablar de Jesús sin mencionar a la Virgen María, ¿verdad? Y podemos hablar tanto de ella que no nos bastaría varios programas, ¿verdad?, para hablar y enfocarnos solo en ella. Y pues aprender a amarla más, por supuesto. Pero, ¿qué es lo que nos dice el Catecismo en su numeral 487? Nos dice que lo que la fe católica cree acerca de María se funda en lo que cree acerca de Cristo, pero que lo que enseña sobre María
ilumina a su vez la fe en Cristo. Qué bonito, porque realmente dice, lo que cree de María es referente a Cristo, es decir, no es que siempre todo lo que se habla y que se cree de la Virgen María relacionado con Jesús. Que no podemos creer en uno sin creer en el otro. ¿Verdad? Porque es el misterio de la encarnación de Jesús hecho hombre, es decir, del Hijo de Dios hecho hombre, entonces nacido de la Virgen María, es decir, en las entrañas, como todo niño viene a este mundo, así también ha venido el Señor Jesús. Y como estamos hablando, ¿verdad? Perdón que le interrumpa. Adelante, Pero adelante. estamos hablando de la encarnación, es que me emociona esta parte, la verdad. Estamos hablando de la encarnación y de la infancia de Jesús. Debemos comprender que cuando el Evangelio nos dice el Verbo de Dios se hizo carne, esto solo fue posible con la cooperación de la Virgen María, ¿verdad? ¿Por qué? Porque simplemente ella dijo sí, dio su libre consentimiento para que esto sucediera, ¿verdad? Ella dio su carne y su sangre para permitir que se gestara en su seno. Y además ella lo dio a luz y colaboró con su formación integral de Jesús, el Hijo de Dios. Desde, yo creo, enseñarle a hablar, enseñarle a comer. Caminar, a comer y algunas semblanzas en la película La Pasión, ¿verdad? Nos remontamos en eso y es cierto, él jugaba, se caía, me imagino que lo limpiaba María, Claro. y como toda madre, todos sabemos Lloraba. qué hacemos. Sí, Se caía. sí. Entonces, por eso la veneramos como Madre de Dios y Virgen pura antes, durante y después del parto. Como podemos profundizar esto último que acabo de decir en los numerales a partir del 495 al 511 del Catecismo. Qué bueno, entonces ahí está, hermanos catequistas, que puedan irse al catecismo, adquieran su catecismo, profundícenlo en esta parte que habla de la Virgen María. Jesús, Hijo de Dios, Hijo también de María. Yo creo que los rasgos físicos del Señor Jesús son también los rasgos de la Madre, ¿no?, que ha adquirido de ella. Qué bueno es que nosotros como discípulos del Señor Jesús nos fijemos en la Virgen María y tengamos en cierta forma como modelo, como punto de referencia la fe de María para nosotros también, según ese modelo, ir en nuestro caminar de discípulos del Señor Jesús. Yo creo que entonces, hablando ya de la infancia del Señor Jesús, que es tan profundo todo esto que decíamos, que podemos verlo en la Escritura, celebrarlo en la liturgia, en la piedad popular, miremos ahora brevemente lo que es la vida pública del Señor Jesús. ¿Qué nos dice el catecismo? Porque realmente en el credo prácticamente no aparece, ¿verdad? Es decir, pasamos de lo que es de confesar la encarnación, el nacimiento de Jesús, de una virgen, y ya casi pasamos a la pasión, ¿verdad, hermana Gloria? Sí, efectivamente, cuando nosotros hacemos el credo, no encontramos algo específico sobre el ministerio de la vida pública de Jesús, pero sí encontramos un enfoque casi perfecto, y esto aparece en los numerales 535 al 556 del Catecismo de nuestra Iglesia Católica. Ustedes lo pueden ampliar, lo que estamos nosotros exponiendo. Les decía, un enfoque casi perfecto, porque nos relata desde el bautismo de Jesús, que Jesús como humano sufrió tentaciones. Nos habla luego de lo esencial que es el reino de Dios. Cuando Él nos invita y nos dice, nos anuncia el reino de Dios y nos dice, el reino de Dios está cerca, conviértase y creen en el Evangelio. El Evangelio sabemos que es Dios, es Jesús mismo, ¿verdad? Entonces, también tenemos que tener presente, hermanos y hermanas, que Jesús vino para nosotros, para todos nosotros, para ti, para ella, para nosotros, los pecadores. Da pena cuando vamos a Eucaristía y algunas gentes no quieren comulgar porque se sienten tan basura. Hermanos, Jesús vino para todos los pecadores, no vino para los justos. Otro tema importante, además de que nos invita a que vivamos y a que disfrutemos
del reino de Dios es, bueno, ¿dónde también encontramos estos mensajes? Jesús nos habló en las parábolas y cada parábola nos da un testimonio vivo de la obra que él hacía, de las curaciones, ¿verdad? Tenemos innumerables ejemplos en la Biblia. También lo que es su palabra. Recordemos, como decíamos antes, que al principio existió Dios y Dios es la palabra. Entonces ahí nos evangelizamos en la palabra. Por eso cuando vamos a Eucaristía, olvidémonos de todas las preocupaciones que traemos. Vivamos todo, palabra a palabra, porque el mensaje Dios nos lo está dando a cada uno de nosotros. Otro tema que nos hablaba de los signos del reino de Dios, lo que incorrectamente llamamos los milagros, que eran las innumerables curaciones, las obras buenas que hizo Jesús, ¿verdad? Que eso es una invitación para que vivamos al estilo de Jesús, que vivamos en el reino de Dios, que vivamos en el evangelio del amor, que es el que Él nos trajo. También el episodio de cuando se le dice a Pedro, tú eres Pedro y sobre ti edificaré mi iglesia, ¿verdad? Entrega las llaves del reino, le da autoridad para que administre su casa. Luego también encontramos lo que es la visión anticipada del reino, cuando encontramos la transfiguración, que él sube a la montaña en compañía de Pedro, Santiago y Juan. Y ya conocemos el hecho que una luz maravillosa y lo inundó. Y ellos fueron testigos. Casi nos ha hecho todo el repaso de la vida pública, todo el esquema que nos da el catecismo, ¿verdad? Desde lo que es hechos, palabras del Señor Jesús, las parábolas que son la obra maestra prácticamente del Señor Jesús y todos estos gestos que nos repetían. Creo que es muy importante entonces saber que aunque el catecismo no nos profundiza la vida pública del Señor Jesús, la liturgia sí tiene prácticamente la mayor parte del año litúrgico. Ahora que estamos retomando ya el tiempo ordinario, es precisamente para que nosotros meditemos, reflexionemos e interioricemos como parte de nuestra salvación, de nuestro caminar de fe, la vida pública del Señor Jesús. Es muy bonito que, como nos decía la hermana Gloris, el catecismo se va al centro. ¿Cuál es el centro? El reino de Dios. Todo, gestos, palabras, obras del Señor Jesús, todo era para el anuncio y la instauración de ese reino de Dios. Pero nosotros, que sabemos que ese es el centro de la predicación, puede ser que nosotros cuando decimos reino de Dios casi no comprendemos lo que significa reino de Dios, dónde es, cuándo es, cómo empieza, cómo es que realmente puedo entrar al reino de Dios. ¿Qué podríamos entonces decirle a nuestros catequizandos respecto a esta gran categoría teológica, este enunciado que resuena en boca de Jesús, el reino de Dios, hermana Gladys? Padre, es que ciertamente, ¿verdad? Jesús, todo nos habla del reino de Dios. Todo era la palabra, los gestos, su vida. Algo que decía la hermana Gloria, las parábolas. Qué hermoso ejemplo de enseñarnos a vivir, ¿verdad? Esa forma sencilla, con la vida cotidiana que Jesús llevaba y cómo nos lo transmitía. Pero es que, hermanos, estemos atentos, porque como oyentes, ¿verdad? Jesús nos dice estas alertas. Para aceptar el reino de Dios es necesario convertirse y hacerse como un niño. Convertirnos, la conversión es constante, día a día, minuto a minuto. No ha sido fácil ni va a ser fácil. Él nos dice, ¿verdad? No nos vayamos por la puerta ancha, no, la angosta, porque ahí vamos a encontrar ese reino de Dios. ¿Y qué significa esto? Aceptar las dificultades, aceptar las pruebas, pedirle a Dios la fuerza para poder vencer todas las adversidades. El reino de Dios nos vendrá, no vendrá aparatosamente, no se podrá decir que está aquí o está allá. Es decir, que el reino de Dios es un lugar, no, es una realidad de vida. El reino de Dios ya lo podemos vivir en el día a día. ¿Cómo nosotros queremos experimentar eso? Lo que vivieron los apóstoles. Ellos estaban en el reino de Dios. ¿Y quién se los enseñó? La vida de Jesús. Ya nos decía Gloris, hermoso cómo nos relató todo eso. El reino de Dios ya está entre ustedes, dice Jesús. Qué bonito esto cuando Él se refería que Él era, ¿verdad? El mismo, la misma persona. Él era el rey.
Él estaba entre nosotros. Y esas parábolas no las entendían los apóstoles. Y nosotros tenemos la bendición y la gracia que nos aclara cada día más qué significaba esto que Jesús quería decirle a ellos. Lo dejó como un ejemplo en la palabra. Este reino tendrá su plenitud al final de los tiempos. Hermanos, es decir, que comienza aquí y ahora, pero consuma cuando estemos completamente en Dios, es decir, cuando realmente nosotros lleguemos a la presencia de ese Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Qué bonito, porque realmente creo que a veces hablamos del reino o leemos reino de Dios, y claro, como ya no existen los reinos antiguos de un rey, de un ejército, ahora tenemos la forma de gobernar de la democracia y cosas por el estilo, que nos hace a veces pues no comprender a profundidad lo que se llamaba el reino, pero como dicen, no es una realidad terrenal, no es un lugar, sino es una presencia, es Dios reinando. Cuando nosotros dejamos reinar a Dios en nuestras vidas, ahí comienza el reino de Dios, y como dice el Señor Jesús, entonces está entre ustedes, porque Jesús es prácticamente el reino. El reino de Dios es una persona, es el Señor Jesús. Entonces, podríamos decir, no hay que esperar el reino de Dios después que nos muramos, entro o no entro al reino de Dios, sino aquí y ahora nosotros entramos al reino, es decir, cuando dejamos a Dios reinar en nuestra vida, comienza ese reinado de Dios que se ha de consumar, como decía la hermana Gladys, al final de los tiempos, cuando ya estemos en Dios y cuando Él será todo en todo, dice la palabra. Reino de Dios, esa es la categoría central de lo que es el Evangelio, de la predicación del Señor Jesús. Yo creo que vamos concluyendo ya nuestro tema, que quisiéramos profundizarlo mucho más en la infancia del Señor, en la vida pública del Señor Jesús, pero pues el tiempo es corto para que nosotros podamos profundizar, pero ya les hemos mencionado los números del catecismo y sobre todo tener ese interés en la palabra de cada día, ir descubriendo todo esto que nosotros, de lo que vamos hablando aquí. ¿Qué podríamos entonces nosotros ya decir como algo práctico, vivencial, de lo que es la vida de la infancia, del nacimiento, infancia del Señor Jesús y la vida pública del Señor Jesús? Vamos a comenzar por la hermana Glody. ¿Qué nos podría decir para nuestros catequistas? Bueno, hermanos y hermanas, tal como lo dijimos desde el inicio de este programa, los misterios de la infancia de Jesús podemos considerarlos como un auténtico evangelio. ¿Por qué? Porque por todo lo que se ha expuesto acá, claro, pero que nosotros como agentes de pastoral no me gusta la palabra obligación, pero es por convicción que tenemos que vivir, tratar de imitar ese estilo de vida del evangelio del amor que nos trajo Jesús, porque tenemos que transmitir lo que tenemos, no podemos dar lo que no tenemos. Y esa es la diferencia de la catequesis ahora, que ya no solo dar una doctrina teológica, sino que vivir en ese reino de Dios, ser constructores. Pero eso no es que nos vamos a divinizar, como decían los hermanos, desde nuestra vida diaria donde estamos. Vamos a seguir teniendo problemas, pero si los vemos con los ojos de Dios, vamos a vivir en el amor, en la tranquilidad, en la paz. Entonces tenemos que vivir ese evangelio para darle a los demás, ¿verdad? Muy bonito, ¿verdad? Sobre todo si esto lo vamos a refiriendo a lo que es la infancia del Señor Jesús, yo creo que tenemos muchos recursos pedagógicos, ¿verdad? Pero ponerle ese contenido el contenido evangélico, Padre, a cada creatividad que quiere el catequista de transmitir su catequesis, ¿verdad? No debe faltar el contenido evangélico. Está la savia, es decir, la esencia está ahí. ¿Qué podríamos decirle entonces a nuestros catequistas y catequizandos, hermana? Bueno, de otra manera que podemos vivir y recorrer ese evangelio es rezando el Santo Rosario. Qué bueno. Pero ¿cómo? Como nos lo indicó San Juan Pablo II, viéndolo como una síntesis perfecta del evangelio. Es decir, si nos fijamos, en una semana nosotros repasamos toda la vida de Jesús, en esos misterios, ¿verdad?, que podemos rezar diariamente, y apreciemos que es una riqueza que verdaderamente tenemos los católicos. Y como ya decía, ¿verdad?, la hermana Gloris,
pongámosle el contenido del Evangelio. No lo hagamos o no nos quedemos simplemente en una devoción. Esa que a veces puede perder la raíz, ¿verdad? ¿Y cuando sucede? Porque eso es bien común. Cuando lo rezamos a la carrera, por compromiso, para salir del paso o sin reflexionar aquello que vamos pronunciando con nuestros labios al rezar el Santo Rosario. Qué bonito, un gran recurso pedagógico para los catequistas. Rezar el rosario, rezarlo bien, rezarlo con contenido evangélico. ¿Qué le podemos decir a nuestros catequistas y catequizandos, hermana Gran? Bueno, Padre, realmente que todo lo que se ha dado este día en este tema, qué hermoso, ¿verdad? Yo quisiera que nosotros como catequistas apreciáramos lo que el catecismo de la Iglesia sintetiza en la vida de Jesús. En unas palabras, el anuncio del reino de Dios. Y es que ahora que estamos entrando a ese tiempo ordinario, hermanos, qué importante es que nosotros podamos ver ese reino de Dios en nuestra vida. Realmente el significado es que nosotros lo podamos sentir en nuestra vida. Que no lo miremos lejos, inalcanzable, no. Es llevarlo a la plenitud de nuestra vida, en las alegrías, en las tristezas, en las dificultades. Ya nos decían nuestras hermanas todas las herramientas que podemos nosotros tener para poder llevar a cabo esta bendición y esta gracia y poder tener la fuerza de Dios, Dios Padre, Dios Hijo, ¿verdad? En vencer todas las adversidades. Y es que vamos a ir concluyendo nuestro encuentro, hermanos, y quiero dejarlos con esa oración, Padre, que nos ha dado el Papa, ¿verdad? Qué hermosa. Y dice, algo que me encanta de esta oración es que no miremos una iglesia de museo, ni nosotros, hermanos, seamos un museo. No estemos como, me pongo aquí, me pongo allá, no. ¿Dónde me quiere Dios realmente? ¿Qué quiere Dios en mi vida? ¿Qué quiere hacer Dios con este reino? Mostrando su gracia en mi vida. Porque somos un templo, Padre. Y ese templo, ¿verdad? Dios lo quiere utilizar para hacer bien a los demás. Y a veces no nos damos cuenta de esas cosas. Hemos pasado tantas celebraciones en este tiempo de la iglesia, ¿verdad? Y ver que nosotros tenemos un gran compromiso. Nosotros reflejamos el reino de Dios. Yo creo que es tan especial ahora, en este tiempo, que ya sentimos que un poco la pandemia nos va dando un respiro. No añorar lo que hemos vivido solamente, que bueno, puede ser algo muy bonito, pero ahora es tiempo de creatividad. El anuncio tiene que tener más vida, más creatividad, más alegría, más dinamismo. Y precisamente esta oración nos dice algo, todo esto tan bonito. Entonces vamos a concluir casi nuestro tema de la infancia, vida pública del Señor Jesús. Como decíamos, quisiéramos decir tanto, pero les dejamos a ustedes que también con su creatividad nos contagien y nos hagan ver muchos otros elementos de esto. Vamos entonces a ponernos en oración ya terminando nuestro encuentro. Vamos a decir juntos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Rezamos juntos la oración del sínodo de la sinodalidad diciendo: Ven Espíritu Santo, tú que suscitas lenguas nuevas y pones en los labios palabras de vida, líbranos de convertirnos en una iglesia de museo, hermosa pero muda, con mucho pasado y poco futuro. Ven en medio nuestro, para que en la experiencia sinodal no nos dejemos abrumar por el desencanto, no diluyamos la profecía, no terminemos por reducirlo todo a discusiones estériles. Ven, Espíritu Santo de amor, dispón nuestros corazones a la escucha. Ven, Espíritu de santidad, renueva al santo pueblo fiel de Dios. Ven, Espíritu creador, renueva la faz de la tierra. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, hermanos y hermanas, y ya concluyendo entonces nuestro programa, como siempre les recomendamos ponerse en contacto con aquel hermano o hermana catequista que les está acompañando en esta experiencia de catequesis de adulto y ser activos en lo que es la participación grupal. Siempre la primera parte es cómo yo he recibido este tema, en especial ahora que estamos hablando de la infancia y la vida pública del Señor Jesús. Qué inquietudes me ha generado, qué cosas me llamaron la atención, qué objeciones incluso puede haber para hablar en un tema como este, en cual nosotros
creemos en Jesús hecho hombre, nacido de la Virgen María, y en nuestro ambiente pueden haber objeciones, etc. Y luego la segunda parte es cómo daría yo este tema, a qué personas, con qué recursos, con qué cita bíblica, con toda esa creatividad que nosotros podemos entonces derrochar y enriquecernos y edificarnos mutuamente. Nosotros desde aquí, desde este set nos vamos despidiendo, la hermana Gloris, la hermana Iris, la hermana Gladys y su servidor, el padre Dimas. Les decimos hasta pronto, les esperamos próximo sábado con repetición el domingo a las 5 de la tarde para otro programa de Vamos al encuentro con Jesús. Que Dios les bendiga, hermanos y hermanas.